patología o fisiopatología digestiva. Acá en la programación nos quieren tocar varios temas, como por ejemplo acalasia, reflujo, gastritis, ¿no? Enfermedad ulceropéptica. Así es que vamos a ello. Primero comentar sobre el sistema digestivo. Sabemos que el tracto digestivo nos ayuda básicamente para asimilar, procesar, absorber, ¿no? Y eliminar productos alimenticios, ¿no? El tracto digestivo, pues, como todos sabemos, inicia en la boca y termina en el ano, ¿no? Y básicamente es un tubo que va a tener diferentes especializaciones, pues justamente para tratar de degradar, asimilar, ¿no? Y absorber los alimentos. La boca, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es triturar la comida, ¿no? Triturar la comida, y va a hacer, pues, que se secreten enzimas salivales para que se puedan digerir los alimentos, ¿no? Este proceso de triturado de los alimentos lo hace básicamente los dientes, ¿no? ¿Cuántos dientes tienes? ¿No tienes dientes? ¿Cuántos tienes? ¿Ah? ¿Cuántos dientes tienes? ¿Cuántos dientes tienes? ¿Tienes dientes? Sí. ¿Cuántos dientes tienes? 48 dientes. Eres un dinosaurio y tienes 48 dientes. ¿Cuántos dientes tienes? 32. 32. ¿Cuántos dientes tienes, Tigre? ¿Tienes dientes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? 40 dientes. Él también es otro dinosaurio, tiene 40 dientes. Allá, el de poner a crema, Tigre. 32, ¿no? 32 dientes. Pero que no te salen 40 dientes. 40 dientes. Bueno, luego tenemos el esófago. Sí, que básicamente es un tubo que lleva la comida de la boca al estómago. En el estómago, la función del estómago básicamente es triturar nuevamente los alimentos, degradarlos en compuestos más simples, ¿no? Mediante la acción de las enzimas digestivas. Luego tendremos la parte tal vez más importante, que es el intestino delgado, que es el que va a encargarse de absorber, ¿no? Y recuerden ustedes que se absorbe mediante las formas más simples, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, dijimos que los carbohidratos se absorbían como monosacáridos, ¿no? Como glucosa, fructosa, galactosa, ¿no? Lo mismo ocurre con los aminoácidos y con los ácidos grasos, ¿no? Luego tendríamos el colon, que se encarga más bien de, si bien es cierto, absorbe muy poco, lo que hace es formar la materia fecal, ¿no? O sea que los productos de desecho los va acumulando, y a medida de que pasa por el colon ascendente, transverso y descendente, absorbe agua, y eso hace que las heces sean más sólidas, ¿no? Al inicio, en el colon ascendente, las heces son prácticamente líquidas, pero a medida que va avanzando, se absorbe agua y solamente se queda el producto de desecho. De tal forma que al final, en el recto y en el ano, lo que se junta es las heces, pero ya sólidas, no líquidas. Y por último, pues el ano, que es la parte del cuerpo por donde expulsamos las heces, ¿no? Todo esto tendrá glándulas anexas, ¿no? Que van a favorecer el proceso de digestión. Por ejemplo, las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas salivales favorecen al proceso de digestión produciendo ¿qué cosa? La saliva, ¿no? ¿Y cuánto produces de saliva al día? Saliva al día, ¿cuánto produces? ¿Cuánto? En litros. Litro y medio. Atrás. 1.5. Litro y medio. Atrás. Ahora todo el mundo dice igual. ¿No qué? ¿No tienes saliva? Vale, ¿y cuánto produces de saliva al día? 1 litro. Atrás. 1 litro. Acá. De litro, litro y medio.
litro y medio de saliva al día, ¿no? Más o menos. Muy bien. Otra glándula anexa sería el páncreas, ¿no? ¿Qué hace el páncreas? ¿Para qué me sirve el páncreas? Aparte de producir insulina. Pues va a secretar las famosas enzimas pancreáticas que me van a ayudar a digerir qué cosa, grasas y carbohidratos, ¿no? Y luego tengo el hígado. ¿Y para qué me sirve el hígado en la digestión? ¿Cómo ayuda el hígado? Sintetiza porque almacena glucosa como glucógeno y forma bilis, que es lo que me interesa, ¿no? ¿Y la bilis para qué sirve? Degrada grasas. ¿Listo? Entonces las glándulas anexas serían las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, ¿no? Si nosotros hacemos un corte del tubo digestivo, vamos a notar 4 capas bien marcadas. Tengo 4 capas bien marcadas que nos han enseñado en histología. La capa más interna se llama la mucosa, luego seguirá la submucosa, luego la muscular y luego la serosa. La primera capa, que es la mucosa, va a depender de, o sea, se va a diferenciar, va a ser diferente, por ejemplo, en el esófago que en el estómago, ¿no? ¿Qué tipo de mucosa es la del esófago? En el esófago tendré un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. En el estómago, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Cilíndrico, simple o estratificado? Simple. Claro que sí. Entonces, dependiendo de qué órganos decimos, de esófago, estómago o intestino, cambia el epitelio. Sí, cambia. En la mucosa, perdón, debajo de la mucosa tenemos la submucosa. Y en la submucosa tenemos unas neuronas que se llaman plexo submucoso de Meissner. ¿Para qué sirve el plexo submucoso de Meissner? Para secretar moco. ¿Listo? Luego tendremos la capa muscular. Tiene 2 tipos: circular interna y longitudinal externa. Y entre estas 2 capas, miren, entre estas 2 capas tenemos el plexo. Bueno, acá no está, es el debe estar acá. No. Bueno, acá no está, pero es el plexo mientérico de Auerbach. ¿Listo? Este es el de Meissner. Entre la capa mucosa, entre la circular interna y la longitudinal externa tenemos el plexo de Auerbach. ¿Para qué sirve? Para contraer. ¿Listo? Para contraer y relajar. Y luego tendremos la serosa, ¿no? Que es la última capa, que es básicamente el tejido conectivo. En cuanto a la actividad eléctrica del músculo, sabemos que en el tejido, en el tracto gastrointestinal, es músculo liso y tendrá ondas lentas, que son las ondas de reposo, y las ondas en espiga. Miren que requiero un voltaje de más o menos de menos 40 y se producen estas espigas que llegan prácticamente hasta 0 para que se pueda despolarizar, ¿no? ¿Quiénes favorecen a que haya una despolarización? La acetilcolina, que forma parte del sistema parasimpático, ¿no? Y también la distensión, o sea, cuando la víscera se distiende, eso hace que haya esos picos, esas espigas, ¿listo? Y la hiperpolarización, es decir, ¿quiénes son los que favorecen a que no se contraiga? La noradrenalina y por lo tanto el sistema simpático. Entonces, vean ustedes que tanto el sistema simpático como el parasimpático van a trabajar en conjunto con el sistema entérico, porque el sistema digestivo es un sistema especial en el sentido de que tiene su propio sistema nervioso. Ningún otro sistema del cuerpo tiene un sistema nervioso exclusivo para él. Solamente el sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso. Y ese sistema nervioso se llama sistema nervioso entérico, ¿sí? Que básicamente es el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. Ambos trabajan en conjunto para que, uno, se secrete moco y dos, se pueda contraer el tubo. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, estos se encuentran trabajando junto con el simpático y el parasimpático.
Recuerden que el sistema simpático está formado por fibras. Miren, de la médula ósea salen fibras preganglionares, se forma el ganglio y luego saldrán fibras postganglionares, ¿no? Y llegan a la víscera. En cambio, el sistema parasimpático no tiene ganglios, simplemente es una neurona que sale, viaja básicamente por el nervio vago y llega. ¿Listo? Vean también que el sistema simpático se encuentra más o menos entre las vértebras torácicas y las lumbares, mientras que el parasimpático lo da el vago, que es el décimo, y los nervios sacros. Entonces hay diferencias entre el simpático y el parasimpático. Ambos al final inervan al sistema nervioso entérico, y el sistema nervioso entérico es el que, como dijimos, está formado por Meissner y Auerbach. ¿Listo? Vean acá también que el sistema simpático y el parasimpático está íntimamente relacionado con el sistema nervioso de Auerbach y el de Meissner, ¿no? Y además, vean algo interesante, este epitelio o la capa mucosa que les comentaba tiene unas neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas llevan la información hacia el tronco encefálico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en el epitelio, o sea en la mucosa, se distiende, eso me va a dar dolor. Y ese dolor va a ir hacia el cerebro. Y yo me voy a dar cuenta o voy a percibir que me duele la víscera, ¿no? Ahora, lo que duele son las vísceras huecas, o sea que no tienen nada adentro, pues son huecas. ¿A qué me refiero con víscera hueca? Por ejemplo, el estómago. El estómago no tiene nada adentro, es hueco, ¿sí? ¿Qué otra víscera hueca conozco? El esófago, que es un tubo. ¿Qué otra víscera hueca me pueden mencionar? El intestino, porque es igual, es un tubo, ¿no? O sea, y el colon. Entonces, cuando esta víscera hueca se distiende, o sea, se ensancha, me va a dar dolor, lo que conozco como cólico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo percibo ese cólico abdominal? Porque este epitelio tiene neuronas sensitivas que van al tronco encefálico. Entonces, este epitelio se va, digamos, a estimular. Uno, cuando hay sustancias que irritan el epitelio, sustancias químicas. O dos, cuando esta víscera se distiende y me genera el famoso cólico abdominal. ¿Listo? Las vísceras sólidas no duelen. ¿Qué víscera sólida conozco? El hígado. El hígado no es un hueco, es una víscera sólida. Lo que pasa es que el hígado tiene una cápsula que recubre al hígado. Cuando esa cápsula que recubre al hígado se distiende, da dolor. No es que el hígado duele. ¿Listo? Lo mismo ocurre con el pulmón. El pulmón no duele, pero la cápsula que recubre al pulmón, que se llama pleura, se irrita. Ahí es donde tengo el dolor pulmonar o llamado dolor pleurítico, porque lo que duele es la pleura, no duele el pulmón. Igual en el hígado no duele, lo que duele es la cápsula que envuelve al hígado. ¿Cómo se llama la cápsula que envuelve al hígado? Gliso, la cápsula de gliso. ¿Listo? En cambio, las vísceras huecas, como por ejemplo esófago, estómago e intestinos, esas sí duelen cuando se distienden. ¿Listo? Van a haber tres tipos de reflejos. Los reflejos que son integrados por completo en el sistema nervioso en la pared del intestino. Es decir, que van a ser reflejos que se generan en el intestino y se quedan en el intestino. Ejemplos. Pues cuando se secreta alguna hormona, como por ejemplo la gastrina, ¿no? Ese efecto de la gastrina va a quedarse en el mismo estómago. ¿Listo? Entonces son reflejos que ocurren ahí y tienen el efecto ahí mismo. El otro tipo de reflejos son reflejos que se originan en el intestino y van hasta el ganglio prevertebral y luego vuelven. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, es un reflejo que se inicia aquí en el intestino o en la víscera, va hacia el ganglio prevertebral y luego baja. ¿Listo? Repito,
se inicia en el intestino, va hacia el ganglio perivertebral y luego baja. Se queda aquí nada más, no llega arriba, se queda aquí. ¿Listo? En ese contexto van a haber tres tipos de reflejos. El gastrocólico, ¿dónde inicia? Inicia en el estómago y lo que hace es que el colon evacúe, o sea, se inicia en el estómago y va a dar la sensación de querer evacuar. ¿Listo? Se llama gastrocólico, gastro de estómago, cólico porque va al colon. El segundo reflejo es el enterogástrico. Inicia en el intestino delgado y lo que va a hacer es inhibir la secreción gástrica. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Inicia en el intestino delgado y lo que hace es inhibe la secreción gástrica. Y el tercero se llama cólico ileal. Inicia en el colon y lo que hace es inhibir el vaciamiento del ilion al colon. ¿Cómo se llamaba la válvula que separa el ilion del colon? La válvula que separa el delgado del grueso. Hay una válvula, ¿no es cierto? ¿O no? La válvula que separa al ilion del ciego, ¿cómo se llama? Del ilio del ciego, válvula iliocecal, ¿no? Iliocecal. Entonces, este reflejo me inhibe la válvula iliocecal. Por último, van a haber reflejos que inician en la médula del intestino y van a la médula o van al tronco encefálico. Entonces, en este último, el reflejo inicia en la víscera y sí que llega hasta arriba, hasta la médula, y luego baja. ¿Sí? En el segundo solamente se quedaba acá, hasta aquí y luego bajaba. En cuanto a las hormonas, vamos a ir viendo en esta semana y la próxima semana que van a haber hormonas pues que van a favorecer el proceso digestivo. Por ejemplo, la gastrina lo producen las células G del estómago, del duodeno y del yeyuno. Y lo que hacen es favorecer el estímulo de la secreción del ácido gástrico. La colecistoquinina lo producen las células I del duodeno, yeyuno e ilion. Van a estimular secreción de enzimas pancreáticas e inhiben el vaciamiento gástrico. La secretina, quien la produce en las células S del duodeno, yeyuno e ilion, estimula el bicarbonato del páncreas o el bicarbonato de la bilis y la secreción de pepsina, y que inhibe la secreción del ácido gástrico. El péptido inhibidor gástrico, más conocido como GIP, ¿qué era? GIP, ¿qué era? Una incretina, claro que sí, una incretina. Y acá está, miren, estimula la insulina. Incretina, pues, ¿no? Yo he explicado en su momento. ¿Quién producía el GIP? Las células K, del duodeno y del yeyuno, ¿no? Y por último, la motidina. Su mismo nombre lo dice, motidina, lo que va a hacer es favorecer la motilidad, tanto del estómago como del intestino. ¿Listo? ¿Quién lo produce? Las células M, del duodeno y del yeyuno. Hay dos tipos de movimiento en el intestino: el movimiento de propulsión y el movimiento mezcla. El de propulsión y el de mezcla. ¿En qué consiste el movimiento de propulsión? Para que me entiendan fácil. Tienen la pasta dental. ¿Cómo hacen para que la pasta dental salga? ¿Qué parte de la pasta dental aplastan? La base para que vaya subiendo. Lo mismo ocurre acá. Tú aplastas la parte proximal para que la parte distal avance. Entonces, yo aplasto acá, avanza. Aplasto acá, avanza. Lo mismo que hacen con la pasta dental. Ese movimiento se llama de peristalsis. ¿Listo? O de propulsión. ¿Listo? De propulsión. Yo aplasto desde la base para que suba. Lo mismo ocurre acá. Aplasto la parte proximal para que la parte distal avance. ¿Sí? Entonces, si yo aplasto aquí, acá se distiende.
Luego aplasto acá y acá se distiende. Va así. El otro movimiento es el de mezcla. Cuando, por ejemplo, la comida llega al antro, se regresa al fondo. Va mezclando la comida. ¿Sí? Tengo acá yo mi estómago. Cuando la comida llega acá al antro, se regresa al fondo y se mezcla. Entonces, se mezcla acá y regresa arriba, regresa abajo, se mezcla y va así. ¿Sí? Ese movimiento se llama movimiento de mezcla. Entonces, si ustedes leen Gaitos, les va a decir dos movimientos: el de propulsión, que es de la pasta dental, y el de mezcla. ¿Listo? Y ya para acabar, en cuanto al flujo sanguíneo, como les voy a explicar más adelante, básicamente el flujo sanguíneo del sistema digestivo está dado por una vena que es la vena porta. ¿Listo? La vena porta, como ustedes pueden ver, recoge la sangre tanto del intestino, del vaso, y lo lleva hacia el hígado. En cuanto a la circulación arterial, va a estar dada básicamente por el tronco celíaco. Ramas del tronco celíaco. Tú. Ramas del tronco celíaco. Ramas del tronco celíaco. Son tres. Spoiler. Ramas del tronco celíaco. Ella dijo la arteria hepática y la arteria esclética. ¿Cuál fue? Allá. ¿Alguien sabe la tercera rama? ¿Gástrica qué? Izquierda, la gástrica izquierda. ¿El tronco celíaco rama de quién es? De la aorta abdominal, ¿no? Entonces, la irrigación del sistema digestivo básicamente por el tronco celíaco arterial y la venosa por la vena porta. ¿Ya? Acá está justamente, acá lo que vemos es la arteria mesentérica superior, ¿no? Que es esta. Rama también de la aorta abdominal, ¿no? Se va a dividir, o la mesentérica superior va a irrigar el colon ascendente y la mitad del colon transverso, y la arteria mesentérica inferior, que debe de estar acá, la mesentérica inferior, va a irrigar el colon izquierdo, que es este, y la mitad del colon transverso, ¿no? Y vean que se unen. Miren estas anastomosis medias raras, que son así, ¿no? Así, como unos dedos. Lo que conocemos como arco de... ¿Arco de qué se llamaba esto? Arco de Riolano, ¿no? El arco de Riolano. Miren estas anastomosis. Muy bien. Vamos con el primer trastorno que nos pide el sílabo, y es en cuanto a la acalasia. A significa sí, ¿no es cierto? Y calasia viene, como ahí vemos, de la palabra calasis, que es la imposibilidad de relajarse. O sea, va a ser un trastorno en el cual el esfínter esofágico inferior no se va a poder relajar. Para esto, que sepan que el esófago tiene dos esfínteres. Tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. ¿Listo? El superior es un esfínter anatómico, está ahí. En cambio, el esfínter esofágico inferior es un esfínter virtual. ¿Listo? La acalasia es un problema del esfínter esofágico inferior, en el cual todo el tiempo va a estar contraído. Entonces, la comida llega y se va a encontrar con la puerta cerrada. Se va a acumular la comida en el esófago. ¿Listo? ¿Por qué este es un esfínter virtual? Porque no es que sea un esfínter que se abre y se cierra,
sino que lo que pasa es que aquí el esófago se vuelve más delgadito. ¿Por qué se vuelve más delgadito? Porque tiene como una correa que lo hace que sea más delgadito. ¿Y cuál es esta correa? Uno, el diafragma, o sea, el músculo diafragma como que lo presiona de los costados, ¿sí? Y otro es por el cardias, ¿listo? El cardias también hace que sea más delgadito. Es como si uno se colocara una faja, ¿me entienden? O una correa. La correa te hace ser más delgadito. Entonces, aquí ese esfínter se vuelve más delgadito por el diafragma, que lo hace que sea así, ¿listo? Acá está el diafragma. Recuerden que el diafragma separa el tórax del abdomen. Y el esófago es un órgano que inicia en el tórax, pero que termina en el abdomen. Entonces tiene que atravesar el diafragma. Entonces cuando atraviesa el diafragma hace que sea más delgadito. Hace como una cinturita. Miren acá el esfínter, ¿ven? El diafragma lo está presionando y aparte que el músculo en esta parte como que se engrosa. Y eso hace que sea más delgadito. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la calasia? Este esfínter se encuentra cerrado. ¿Por qué? Miren acá. Que sepan también que el esófago tiene dos tipos de inervación. El esófago superior está formado por músculo estriado, ¿no? O sea, esta parte de acá, la parte superior, es músculo estriado. Pero la parte inferior que estamos viendo acá de color verde es músculo liso. Entonces, esta parte inferior que es el músculo liso, el esófago inferior, está inervado tanto por fibras de acetilcolina, ¿sí? Acá, y estas fibras que son negativas al óxido nítrico y al BIP, significa péptido intestinal vasoactivo. ¿Listo? Péptido intestinal vasoactivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la calasia? Miren acá, tenemos un paciente normal, tenemos la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Vean acá hay un paciente con acalasia. ¿Qué es lo que no tiene? La neurona postganglionar, la ha perdido. Y como no tiene la neurona postganglionar, entonces esta CCK es colicistoquinina, ¿sí? Va a estar estimulando constantemente al músculo y eso hace que se contraiga. Entonces, lo que tengo en la calasia es una pérdida de la neurona postganglionar, ¿sí? Pérdida de la neurona postganglionar. Y eso va a hacer que el esfínter se encuentre constantemente hipertónico, cerrado. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Dice que van a haber causas extrínsecas, es decir, en la cual ha habido una lesión en el sistema nervioso central, o causas intrínsecas, donde básicamente se han perdido estas neuronas ganglionares del plexo mientérico de Auerbach. ¿Listo? Causas. En verdad no se conoce cuál es la causa de la calasia. Se cree que algunos virus producen una inflamación crónica y en personas que son genéticamente predispuestas van a generar una respuesta autoinmune aberrante. Entonces, una infección crónica sumada a una respuesta autoinmune aberrante genera anticuerpos contra las células T, no los linfocitos T, y esto genera ganglionitis o pérdida de las neuronas. Se pierde la neurona postganglionar y eso me va a dar acalasia. ¿Listo? Ahora, como dijimos entonces, la acalasia va a resultar en una degeneración de las células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach, del esófago y del esfínter esofágico inferior. Va a haber hipertonicidad y una relajación incompleta. Por lo tanto, entonces, cuando yo como, la comida se va a quedar atracada en el esófago, no va a pasar al estómago. De acuerdo a eso, ¿qué síntomas creen ustedes que va a tener la persona? ¿Cómo? Estenosis.
Ya, sí, pero ¿qué síntomas va a dar esa estenosis? Vómitos. Vómitos, claro, porque la comida se entra aquí y lo vomitas. ¿Qué más? ¿Solo vómitos? Tos, puede haber tos, porque la comida se va al sistema respiratorio. ¿Por qué no ocurre? Puede haber tos, puede haber vómitos. ¿Qué más? Pérdida de peso, claro que sí. Mala absorción. Mala absorción es el problema más de intestino, ¿no? El esófago. Dolor torácico. Dolor torácico, claro que sí. Lo primero que voy a tener es la dificultad para pasar la comida. Es esa sensación que la comida se atraca, que no pasa. Y esa sensación en la dificultad para pasar la comida se llama disfagia. Disfagia, ¿listo? Es la dificultad para el paso de los alimentos. ¿Pero qué alimentos? Tanto los sólidos como los líquidos. ¿Listo? Luego, regurgitación, que era que la comida se regresa, pérdida de peso, como lo acaban de decir, dolor torácico, pirosis, que es la sensación de quemazón o de ardor retroesternal, y como dijo su compañero, tos nocturna. Yo le preguntaba, ¿pero por qué es nocturna? Ideas. Porque en la noche se activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que produce es o sea, favorece el parasimpático a que se absorba la comida, pero en este caso, como no hay una absorción adecuada de alimentos, la tos va, o sea, la comida se regresa al tracto respiratorio y eso es lo que produce la tos. Y se ve favorecida por el sistema parasimpático, visto que actúa más en la noche. Recuerden que esta tos es porque la comida se va al sistema respiratorio y se produce tos, atragantamiento. ¿Listo? Muy bien, pero vean que los síntomas son crónicos. Para que aparezcan síntomas tienen que aparecer más o menos o pasar 2 años, no es que sea de un día para otro. ¿Listo? Muy bien. La otra enfermedad es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, como dice acá, es el flujo retrógrado de la comida que se encontraba en el estómago hacia el esófago. Y eso no es normal, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos ahí un esfínter. El esfínter hace que la comida no se regrese del estómago al esófago. Ahora, normalmente sí que nosotros tenemos un poco de reflujo, ¿no? Pero ese reflujo tiene ciertas características que lo hacen diferente a un reflujo patológico. Por ejemplo, un reflujo, digamos, normal se va a dar en personas sanas como nosotros y es frecuente durante y después de las comidas, ¿no? ¿Cuánto dura un reflujo normal? Menos de 5 minutos, ¿no? No tiene que tener complicaciones y es poco frecuente que el reflujo sea en las noches. ¿Ya? Ahora, cuando el reflujo dura más de 10 minutos, se da en las noches, viene con tos, todo eso, entonces es un reflujo patológico, ¿no? Entonces, el ERGE vendría a ser una enfermedad en la cual el paciente tiene disminución de la calidad de vida debido a que tiene reflujo, es decir, debido a que la comida del estómago se regresa al esófago. Ahora, para que quede un poco más claro, ¿cuándo es un reflujo, digamos, normal? Cuando no tiene mucho que ver, dura 2 a 3 minutos, ¿sí? Y pues no tiene mucho que ver con el sueño, no limita el sueño ni tiene que ver mucho con la edad. En cambio es patológico cuando dijimos que dura más de 5 minutos, hay una ausencia de la peristalsis, ¿no? Hay una ausencia de las ondas que constriñen el esófago, ¿no? Y eso pues va a dar lo que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Ahora, vean ustedes que para evitar el reflujo normalmente tenemos una barrera antirreflujo que vendría a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y también va a depender mucho de el aclaramiento esofágico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a el tiempo en el cual el esófago va a mandar la comida al estómago. Y eso va a depender mucho de la cantidad que has comido y de lo que has comido. Van a haber alimentos que van a, digamos, tender a regresar, ¿no? Tender a regurgitar. ¿Qué alimentos normalmente tienden a producir reflujo? La gaseosa, el café produce reflujo, el chocolate produce reflujo, ¿sí? El ají produce reflujo. Entonces, si yo como algunos de estos alimentos, el hecho de consumir, por ejemplo, gaseosa y tal, hace que el contenido de la gaseosa hace que uno refluye, ¿no? Que tenga reflujo. Y como dice acá, también va a depender del volumen. No es lo mismo que te tomes un vasito de gaseosa a que te empujes 1,5 litros de gaseosa. Lógicamente que a más volumen, más posibilidades de que tengas reflujo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces va a depender mucho del volumen y del tipo de alimento. Muy bien, entonces, cuando hay un reflujo, se va a regresar la comida del estómago al esófago. Y eso hace que, como ustedes ya saben, la comida del estómago es básicamente ácida. Entonces hay un aumento de los iones hidrogeniones en el esófago. Eso produce una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede acabar en necrosis, en muerte celular, y eso hace que se adelgace la capa mucosa y la capa submucosa, y finalmente va a producir úlceras. Estas úlceras, como dijimos en su momento cuando hablamos de inflamación, se pueden reparar, pero esta reparación es aberrante y va a producir lo que conocemos como esófago de Barrett, que es una metaplasia. ¿Qué era una metaplasia? Era un cambio de epitelio, ¿no? En el caso del esófago de Barrett, el epitelio que era esofágico va a transformarse en epitelio intestinal. Y el epitelio o el esófago de Barrett luego se transforma en una displasia y luego en cáncer. Entonces son eventos que pueden ocurrir a lo largo de los años. Y era lo que les comentaba, ¿no? Tenemos reflujo gastroesofágico, luego pasamos a metaplasia, displasia de bajo grado, de alto grado, y luego pasamos a un adenocarcinoma, ¿no? Vean acá también el tipo de epitelio. Como les comentaba, el esófago era estratificado, plano, no son células planas, y no tiene queratina encima. Es un epitelio, entonces, plano, pseudoestratificado, no queratinizado. En cambio, en el Barrett estoy encontrando estas células de acá blanquitas. ¿Qué son? Estas células blanquitas, ¿cómo se llaman? Caliciformes. Y si yo veo caliciformes, ¿en qué pienso? ¿En qué órgano pienso? En intestino, claro que sí. Entonces, si yo tomo una biopsia y encuentro células caliciformes en el esófago, nada que ver. Acá no debería haber caliciformes, acá lo que debería haber es esto. Aquí hay un cambio de tejido, aquí hay una metaplasia. Es un esófago de Barrett. ¿Listo? ¿Y por qué me interesa esto? Porque como vemos, termina en cáncer. ¿Listo? De la metaplasia sigue la displasia y ahí es cáncer, ¿no? Pero lógicamente que estos eventos no ocurren de un día para otro, demoran años. ¿Cuántos? 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, la cosa es detectar cuando uno tiene reflujo para evitar que no avance a metaplasia y displasia. La esofagitis se va a dividir en 4 grados. Apunte. Esta clasificación es la de Los Ángeles. ¿Listo? Clasificación de Los Ángeles para esofagitis erosiva. Grado A. Son erosiones lineales. Miren, son líneas. Acá tengo 1, 2, 3. Se ve el mouse, ¿no? Son erosiones lineales que miden menos de 5 milímetros.
Los ángeles B son erosiones lineales que miden más de 5 milímetros. Los ángeles C son erosiones lineales, pero que si yo miro la circunferencia, ocupa menos del 75% de la circunferencia. Y los ángeles D, miren que la erosión ocupa toda la circunferencia, más del 75% de la circunferencia. Entonces, vuelvo a repetir. Los ángeles A, erosión lineal menos de 5 milímetros. Los ángeles B, erosiones lineales más de 5 milímetros. Los ángeles C, erosiones que ocupan menos del 75% de la circunferencia. Y los ángeles D, erosiones que ocupan más del 75% de la circunferencia esofágica. ¿Listo? ¿Sí? ¿Apuntaron? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces en los pacientes que tienen reflujo o que ya tienen Barrett? Primero, medidas generales. ¿Qué le vas a decir? Que baje de peso, que no use ropa ajustada, como por ejemplo corset, que distribuya la ingestión de alimentos fraccionada, o sea que no se dé atracones de comida, que evite los irritantes como dijimos, el chocolate, cítricos, gaseosas, alcohol, que coloque un par de almohadas en la cama cuando vaya a dormir para que esté a 30 grados y no en horizontal. Y luego podemos dar algún otro fármaco, ¿no? Por ejemplo, procinéticos que van a favorecer el tránsito intestinal, metoclopramida, antisecretorios como por ejemplo omeprazol, lansoprazol, entre otros. Y si todo esto no mejora, medidas quirúrgicas, ¿no? Miren lo que estamos haciendo acá. En este tipo de operación, ¿sí? Que es una fundoplicatura, lo que estamos haciendo es que esta parte que es el fondo, ¿sí? Como que lo están remangando. O sea, este es mi manga, ¿sí? Le están haciendo esto, lo están remangando. ¿Me entienden? O sea, lo están elevando para que de esta forma ya se evite el reflujo, ¿no? Lo que yo quiero acá es evitar que la comida no se regrese. Entonces, como que lo remango y esa forma una barrera para que ya la comida no se regrese de eso. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Lo que ven acá, esa manga que se ha hecho, esa elevación, como que lo cierra. Entonces ya no se regresa la comida hacia arriba. ¿Listo? ¿Cómo se hace el procedimiento? Fundoplicatura de Nissen. ¿Listo? Fundoplicatura de Nissen. Bueno, ahora, en el caso del estómago, en el caso del estómago, el estómago tiene anatómicamente tres partes, ¿no? El fondo que estamos viendo acá, el cuerpo y el ano, ¿no? Aquí en el estómago vamos a encontrar dos tipos de glándulas, las glándulas pilóricas y las glándulas oxíticas, ¿no? Estas glándulas van a secretar diferentes tipos de hormonas. Acá tenemos, como dijimos, las glándulas fúngicas que se encuentran en el fondo y las glándulas pilóricas. ¿Listo? Nos ubicamos, las glándulas pilóricas estarían acá y las glándulas fúngicas estarían acá. Ambas glándulas tienen los mismos tipos de células: células superficiales, células mucosas, células parietales, que lo hemos comentado, y células zimógenas. En esta tabla estamos viendo los tipos de células. Por ejemplo, las células mucosas secretan moco, ¿listo? ¿Y el moco para qué sirve? Es una barrera entre la luz del estómago con el epitelio. Luego
tenemos las células parietales. Las células parietales lo que van a secretar, como ya dijimos en la clase pasada, van a secretar ácido clorhídrico. ¿Listo? Y este ácido clorhídrico sirve en primer lugar para degradar la comida, y aparte que las células parietales van a secretar factor intrínseco. Muy bien, el factor intrínseco era para absorber la vitamina B12. Luego tenemos las células similares a las enterocromafines, que van a secretar histamina. Y la histamina, como les voy a demostrar más adelante, sirve para secretar el ácido clorhídrico. Cuarto grupo, tendremos las células endocrinas gástricas, que secretan una hormona que se llama grelina. Y la grelina lo que produce es o estimula la destrucción del ácido y de la motilidad intestinal. En quinto lugar, tendremos las células peptídicas o principales. Las células principales que secretan pepsinógeno. El pepsinógeno degrada proteínas. Luego tenemos dos más. Las células D, que secretan somatostatina, y las células G, que van a secretar gastrina. Entonces vean que en el estómago tenemos 7 células. Las mucosas, las parietales, las enterocromafines light o similares a las enterocromafines, las endocrinas gástricas, las principales, las células G y las células D. ¿Listo? Son entonces 7 células que encuentro en el estómago. ¿Listo? 7 células. Muy bien. De todas estas, las que he puesto en estos cuadros son las más importantes, ¿no? Me interesan las células parietales porque secretan el ácido clorhídrico, ¿no? Las G porque secretan gastrina y las principales porque secretan el pepsinógeno. Vamos a hablar de estas, que son las parietales. Entonces, las células parietales van a secretar el ácido clorhídrico. ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico? Vean acá. Tengo la célula parietal y entonces tengo el CO2. ¿Listo? Este CO2 ingresa. Y como ya sabemos, el CO2 se junta con el agua, ¿no? ¿Y cuál es el producto de eso? El ácido carbónico, ¿no es cierto? Este ácido carbónico se desdoblaba en dos. Se desdoblaba en bicarbonato, ¿sí? Que sale, y en el ion hidrogenión. Ese ion hidrogenión es el que va a ir hacia la luz del estómago. Sale el hidrógeno. Muy bien. Así como sale el hidrógeno, entra el potasio. Y eso lo hace consumiendo ATP. O sea, que es una bomba hidrógeno, potasio, ATP, ¿no? Es una bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Listo? Ahora, salió el hidrógeno y el cloro, así como entra, también sale. Al final entonces se junta este hidrógeno con este cloro y se forma ácido clorhídrico. ¿Listo? Esta bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa se conoce como bomba de protones. ¿Listo? Bomba de protones. Entonces, van a haber fármacos que me bloquean la bomba de protones, que es el famoso omeprazol, lansoprazol, todos ellos me bloquean la bomba de protones, que es la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Listo? Entonces, de esa forma se secreta el ácido clorhídrico. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora, para que se secrete el ácido clorhídrico van a haber 3 estímulos. El primer, vean acá, tenemos la célula parietal, tenemos la famosa bomba de potasio, que era la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, y esta bomba va a tener 3 estímulos. Uno, la acetilcolina. O sea que acetilcolina hace que
se secrete ácido clorhídrico. Segundo estímulo, la histamina. La célula enterocromafin-like secreta histamina, que son estos gránulos, viajan y se unen al receptor de histamina. Y eso hace que se secrete ácido clorhídrico. Segundo estímulo. Y tercer estímulo, la gastrina. Se secreta gastrina, se une a su receptor y eso hace que se secrete ácido clorhídrico. En conclusión, vuelvo a repetir, son 3 estímulos para secretar el ácido clorhídrico: acetilcolina, histamina y la gastrina. Ahora, esta gastrina tiene su receptor que se llama receptor de colecistoquinina. CCK es colecistoquinina. ¿Listo? Colecistoquinina. Muy bien. En cuanto a las fases de secreción gástrica, para que se secrete ácido clorhídrico van a haber 3 fases. En primer lugar, la fase cefálica. ¿En qué consiste la fase cefálica? En que cuando una persona ve o huele la comida, ¿cuál es el efecto? Salivación, claro que sí. Y la salivación es el primer paso para que se secrete el ácido clorhídrico. Entonces, estímulos visuales, olfativos, o también o la imaginación, ¿no? Si yo te digo, imagínate un poquito a la brasa con todas sus cremas, eso te hace salivar. Y eso entonces, ver, oler o imaginar tiene como consecuencia lo que ya dice, salivación, ¿no? En segundo lugar, la fase gástrica. No van a ver, como dice ahí, reflejos nerviosos, reflejos vagales, ¿no? Que van a hacer que se secrete el ácido clorhídrico. Y en tercer lugar, la fase intestinal, en la cual van a haber mecanismos nerviosos y hormonales que van a favorecer la degradación de los alimentos, ¿no? Entonces, son 3 fases: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. ¿Listo? Bien. Ahora, en el caso de la barrera de la mucosa gástrica, ¿qué es lo que ocurre acá? Recuerden ustedes que el estómago tiene un pH básicamente ácido, ¿no? El pH del estómago más o menos es entre 1 a 2, es bastante ácido. Entonces, ¿cómo hacen esas células que se encuentran en la superficie para que no se degraden ante este pH ácido? Lo que ocurre es que hay una barrera, ¿no? Entre las células que son estas y el contenido hay una barrera, ¿no? Esta barrera es la que protege finalmente a las células. Cuando hablamos de la barrera, son 3 barreras. Una barrera, como dice acá, preepitelial, una barrera epitelial y una barrera postepitelial. Entonces, vamos a comenzar de abajo para arriba. En el caso de la barrera postepitelial, ¿en qué consiste la barrera postepitelial? 2 cosas, o básicamente un flujo sanguíneo adecuado gástrico, o sea que llegue adecuadamente la sangre al estómago para que se pueda perfundir. Esta barrera o este flujo sanguíneo, es decir, de que el estómago tiene que tener un adecuado flujo sanguíneo para que tenga una correcta irrigación. ¿Listo? Ahora, cuando la sangre llega al estómago, va a llegar las famosas prostaglandinas. Es decir, de que las prostaglandinas favorecen a que haya un adecuado flujo gástrico. ¿Listo? Ese es en el caso de la barrera postepitelial. En el caso de la barrera epitelial, ahí básicamente va cerrado por las células que se encuentran pegaditas unas a otras. O sea, va a haber una fuerte unión epitelial entre una célula y otra célula. Y hace que por esos espacios no fluya el ácido clorhídrico. ¿Listo? Y en tercer lugar, y la más importante, sería la barrera preepitelial. En la barrera preepitelial vamos a encontrar básicamente el moco, ¿no? Va a haber una capa de moco que se queda pegado a las células y eso hace que la célula no se encuentre en contacto directo con el contenido gástrico. ¿Listo? Este moco puede ser soluble
y también puede ser moco insoluble. Y básicamente está dado por el bicarbonato, ¿no? Claro, porque el bicarbonato es básico, es base, ¿no? Recuerden ustedes que el pH dijimos que era ácido. Entonces, el que contrarrestaría sería una base. Y la base más conocida es el bicarbonato. ¿Listo? Entonces, las bases, en este caso el bicarbonato, es el que va a ayudar a tener un pH en la barrera, no en las células, básicamente, o básico, ¿no? Vean ustedes que el pH acá es, gracias al bicarbonato, de 7. Y en la parte más superior, el pH es de 1.5. Es bastante la diferencia, ¿no? Ese pH de 7 lo da el bicarbonato. ¿Listo? Pero van a haber factores que van a alterar este pH, como por ejemplo, algunos alimentos que ya dijimos, por ejemplo, los alimentos picantes, las grasas, entre otros, algunos fármacos, bacterias, como por ejemplo el Helicobacter, van a tratar de alterar este pH. ¿Listo? Muy bien, entonces, lo que comentábamos, la barrera es de moco soluble y de moco insoluble, ¿no? Entonces, en el caso de gastritis, la gastritis, como dice allí, vendría a ser la inflamación de la mucosa del estómago, ¿no? O sea, esta mucosa que comentaba, esta mucosa se va a inflamar. ¿Listo? Entonces, como es una inflamación, si es aguda, ¿qué tipo de células voy a ver? Neutrófilos. Y si es crónica, ¿qué vería? Mononucleares, monocitos y linfocitos. Por lo tanto, para poder diagnosticar gastritis necesito yo una muestra del estómago, una biopsia. ¿Listo? Entonces, la gastritis es un diagnóstico histopatológico. Necesito yo una muestra del estómago para poder ver ya sea neutrófilos o ya sea para ver linfocitos, para decir yo si es una inflamación aguda o una inflamación crónica. ¿Listo? Con que me duele acá en el estómago, acá arriba, ¿es gastritis? No podemos decir así que es gastritis, porque vuelvo a repetir, necesitamos una muestra del estómago para diagnosticar gastritis. O sea, no porque te duele acá arriba, ya digas que es gastritis. ¿Listo? Muy bien. Entonces es un diagnóstico, como dice ahí, histopatológico. ¿Listo? Es un diagnóstico anatomopatológico. Cuando yo hago una endoscopía, ¿no? Y veo que el estómago está rojo y tal, ¿no? Tiene heridas, yo no hablo de gastritis, hablo de gastropatía. No lo he puesto ahí, pero ya les digo yo, se llama gastropatía. Entonces no es lo mismo gastropatía que gastritis, ¿sí? Gastritis es un diagnóstico patológico, necesito yo la muestra, la biopsia. En el caso de la gastritis aguda, ¿no? Es un proceso inflamatorio, transitorio, ¿no? Y si es agudo es porque va a haber neutrófilos, ¿no? Puede ir acompañado por vómitos, dolor, hemorragia y a veces se puede ulcerar. ¿Qué puede ocasionar una gastritis aguda? Consumir aspirina. ¿Por qué aspirina? Porque dijimos que la aspirina bloqueaba la COX, ¿no? La ciloxigenasa. Y cuando se bloquea la ciloxigenasa, se bloquean también las prostaglandinas. Y las prostaglandinas eran las que daban la barrera postepitelial. O sea que si yo no tengo prostaglandinas, no tengo un buen flujo sanguíneo gástrico. Es por eso que cuando yo doy aspirina o doy cualquier AINE, suspendo el flujo gástrico normal. Y eso hace que pueda tener en el futuro úlceras. Es por eso que los AINES están muy relacionados a las úlceras. Por ejemplo, cuando yo tomo naproxeno y lo tomo por mucho tiempo, entonces este naproxeno lo que bloquea es la COX. Si no hay COX, no hay prostaglandinas. Si no hay prostaglandinas, no hay flujo gástrico. ¿Se entiende, no? Muy bien, entonces una gastritis aguda puede ser dada por consumo de aspirina, ¿sí? ¿Qué más puede desencadenar una gastritis aguda? El alcohol, corticoides, que ya lo hablamos en su momento, ¿sí? O algún tipo de shock o traumatismo, ¿no? Y los síntomas de una gastritis aguda van a variar, ¿no?
puede ser que una persona no tenga ningún síntoma, o puede ser otras personas que sí tengan con dolor, ardor, vómitos y tal, ¿no? En el caso de la gastritis crónica, ya para ir acabando, en el caso de la crónica, ¿qué ocurre? En lugar de ver neutrófilos, lo que voy a ver van a ser monocitos y linfocitos. ¿Listo? Eso es lo que diferencia una aguda de una crónica, ¿no? Y pues lo que voy a ver es una mucosa un poco más blanca, más pálida, ¿no? Lo que conocemos como atrofia. Van a haber tres tipos de gastritis crónica. La gastritis crónica que es llamada tipo A, ¿listo? Gastritis tipo A. Acuérdense, es A porque es autoinmune, ¿listo? A de autoinmune. Es decir, de que van a haber básicamente anticuerpos que destruyen al estómago, lo que comentamos cuando hablamos de anemia, ¿no? La gastritis tipo B y la de tipo B, esta está relacionada más bien a la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter, ¿no? Y el Helicobacter, como voy a comentarle más adelante, es una bacteria bastante frecuente en la población, ¿sí? Y por último tenemos una gastritis que se llama AB, ¿listo? Esa gastritis tipo AB es conocida también como gastritis multifocal. ¿Por qué multifocal? Porque van a haber en diferentes partes del estómago, ¿no? Puede ser en el fondo, en el cuerpo, en el ano. Ahí tienen un cuadro comparativo entre lo que vendría a ser la gastritis tipo A, la B, ¿no? Y la AB. La de tipo A, que es la autoinmune, no es tan frecuente en nuestro medio, como ustedes pueden ver acá, se va a dar más en Europa, ¿no? Y es básicamente en el cuerpo y en el fondo gástrico. En cambio, la gastritis que es no atrófica o la de tipo B, se va a dar básicamente en el ano, ¿no? Y esa, la de tipo B, está muy relacionada a lo que dijimos que era la bacteria que se llama Helicobacter pylori. Muy bien. Un poquito más sobre la de tipo A, ¿no? Es menos del 10% de todas las gastritis crónicas, o sea que el 90% son gastritis de tipo B, ¿no? Las de A solamente son 10%. ¿Qué es lo que ocurre acá? Van a haber anticuerpos contra las células parietales, que era lo que les comentaba en el caso de la anemia perniciosa, ¿no? Anticuerpos contra las células parietales. Entonces, si no hay células parietales, no va a haber factor intrínseco, pero tampoco va a haber ácido clorhídrico, que eran las dos cosas que producían las células parietales. ¿Listo? Es más frecuente en mujeres, como toda enfermedad autoinmune, ¿sí? Y es más frecuente en personas que tienen más de 50 años, ¿sí? En personas pasados los 50 años. Ahora, dato importante, vean que entre el 7.8 y casi el 20% de la población tiene anticuerpos contra las parietales, pero no tienen ese tipo de, no expresan la enfermedad, o sea, nunca desarrollan gastritis autoinmune, ¿sí? Entonces es un dato bastante curioso. Entonces, cuando tengo gastritis de tipo A, voy a tener pérdida de las parietales, ¿sí? Como no hay parietales, no hay ácido clorhídrico, va a haber aclorhidria, ¿listo? Tampoco tendré factor intrínseco, tendré falta de vitamina B12 y por lo tanto tendré anemia, ¿listo? Y además se eleva la gastrina, ¿sí? Y la gastrina puede producir hiperplasia de las células enterocromafiles. Ahora, cuando una persona tiene gastritis atrófica o autoinmune, siempre hay que buscar alguna otra enfermedad endocrinológica, ¿no? Entonces, la gastritis autoinmune puede venir básicamente con falta de B12, como lo vimos acá, con una anemia megaloblásica, ¿no es cierto? Pero también va a venir, por ejemplo, con epigastrales, la dispepsia, ¿no? Y como les decía, cuando hay gastritis atrófica autoinmune, buscan alguna otra enfermedad endocrinológica, como por ejemplo, hipotiroidismo por Hashimoto, Graves, ¿no? Diabetes tipo 1, vitiligo, Addison. Es decir, de que cuando hay una gastritis autoinmune siempre va a haber otra enfermedad endocrinológica. Busquen, ¿listo? Busquen qué otra puede ser. Y ya para acabar esta parte, la gastritis de tipo B. Esta
lista de tipo B está asociado a lo que conocemos como la bacteria que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria bastante conocida. Se dice que el 70 hasta casi el 80% de la población tiene Helicobacter pylori, ¿no? Si nosotros acá somos 20, de nosotros 20, unos 15 tendremos la bacteria, ¿no? Y algunos tienen síntomas y otros no. Entonces, ¿de qué depende uno? ¿Cómo se contagia? ¿Y de qué depende de que tengas o no tengas síntomas? La forma de contagio está básicamente en el agua. ¿Sí? Entonces, cuando uno no se lava bien las manos, o cuando toma agua de caño, o cuando lava algún producto con agua de caño, por ejemplo, lava alguna fruta o alguna verdura con agua de caño, entonces la bacteria se queda ahí y te contagias la bacteria. ¿Listo? También se dice que la bacteria se encuentra en la placa dental, en el sarro dental. ¿Sí? Entonces, él tiene la bacteria ahí en la saliva, va y chapa su placa, y aparte de darle un chape, también le da el Helicobacter. Y ahí saben que se transmite el Helicobacter entre ellos dos. Si es que son dos, no sé cuántas tengas. ¿Listo? Entonces, también se transmite en la placa dental. ¿Listo? Entonces, básicamente en el agua y en la placa dental. ¿Listo? Ahora, les decía, ¿por qué si es que supuestamente el 70% de la población tiene Helicobacter, por qué algunos tienen síntomas y otros no? Pues va a depender de la virulencia. Las cepas más virulentas van a producir síntomas y las menos virulentas, pues de pronto no. ¿Listo? El Helicobacter está asociado a que, aparte de producir gastritis, a producir úlceras en el estómago, ¿sí? Y a producir un tipo de cáncer especial que se llama linfoma tipo MALT. ¿Qué significa MALT? Tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Listo? MALT es tejido linfoide asociado a mucosa gástrica. Es un tipo de cáncer, es un linfoma. Además, como les dije en la clase pasada, el Helicobacter también producía anemia ferropénica. ¿Listo? Producía ferropénica. Miren acá la biopsia y miren estos puntitos, estos puntitos son los Helicobacter, ¿no? Muy bien, entonces, si yo me infecto de Helicobacter, voy a tener una gastritis crónica activa, que luego va a pasar a una atrofia, luego pasa a una metaplasia, luego pasa a una displasia de bajo grado, displasia de alto grado y luego va a terminar en un cáncer gástrico. ¿Sí? Estos eventos que acabo de mencionar se conocen como cascada de Correa. Cascada de Correa. ¿Sí? Y estos eventos no ocurren de un día para otro, van a ocurrir en años. ¿Listo? En 15, 20 años. Y como vuelvo a repetir, si es que todos o prácticamente todos tenemos Helicobacter, ¿por qué algunos terminan en cáncer y otros no? Por la virulencia. Hay cepas que son más virulentas que otras. Muy bien, entonces, como les comentaba, el Helicobacter es un bacilo gram negativo, ¿no? Miren que tiene esta forma de espiral y tiene unos flagelos acá al final, como una cola, ¿no es cierto? Entonces, estos flagelos lo que le permite es que se desplacen por el estómago, ¿no? Son como las patitas, ¿no? Que hacen que se muevan por todo el estómago, ¿no? Se queda pegado a la mucosa del estómago y va a secretar una enzima que se llama ureasa. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer la ureasa? La ureasa produce amoníaco. Y este amoníaco es básico. Recuerden que el pH era ácido. Entonces produce ureasa y produce amoníaco y ese amoníaco neutraliza el pH. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren. Tengo yo acá el Helicobacter. Se desplaza por los flagelos y llega a la mucosa. Una vez que llega a la mucosa, dijimos que producía ureasa. Y esta ureasa producía amoníaco. Este amoníaco, como ustedes pueden ver, crea como un microambiente, ¿ven? Como una cápsula. Y hace que este ácido que se encontraba alrededor ya no le afecte. ¿Sí? Entonces, eso hace que vengan más Helicobacter, se peguen entre todos y finalmente van a producir úlcera en el estómago. ¿Listo? Lo ulceran. Entonces,
El Helicobacter produce la ureasa y esta ureasa hace que la urea se transforme en bicarbonato y en amonio, ¿no? El bicarbonato neutraliza el pH y el amonio produce un daño celular directo, ¿no? Y neutraliza los iones de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago un examen en el que encuentro ureasa, es porque hay Helicobacter, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, yo les comentaba que van a haber cepas que son más virulentas que otras. Y las más virulentas son las que tienen estas proteínas que se llaman el CAG-A. Ven acá. El CAG-A. Y hay otras que producen el BAC-A. Estas proteínas que son más virulentas, ¿no? Como ustedes pueden ver, van a activar diferentes mecanismos que no necesito que se los aprendan, ¿no? Que van a hacer que produzcan finalmente, pues, daño en las uniones entre una célula y otra. Por ejemplo, acá en las uniones tipo caderina, tipo beta-catenina, y eso va a hacer que se disrumpa la mucosa gástrica y sean más virulentas que otras, ¿no? Miren entonces, al final, cómo el Helicobacter hace que una célula se separe de la otra, ¿no? Y al separarse, ¿no? Hay una disrupción de las uniones. Tight significa en español, tight es como pegado, como que están unas con otras, ¿sí? Entonces se disrumpe esa unión y se separan las células y eso hace que sea mucho más violento y entonces eso sí que puede ser que con el transcurso de los años pueda tener un cáncer de estómago, ¿no? Muy bien. Ahora, acá lo que tenemos es las proteínas que tiene la bacteria del Helicobacter, ¿no? No solamente la CAG-A, sino que van a haber CAG-F, CAG-E, ¿no? CAG-D, todas ellas nos van a finalmente hacer que la Helicobacter sea una bacteria bastante difícil de erradicar, bastante común y como vemos acá, se quede adherida a la mucosa del estómago, ¿no? Ahora, ya para acabar, sí, me faltan 2 diapos nada más, no se preocupen. 3 diapos. Para acabar, ¿cómo hago el diagnóstico de Helicobacter? Como ustedes pueden ver ahí, hay 2 tipos de métodos, invasivos y no invasivos. En el caso de los invasivos, necesito yo una muestra, una biopsia del estómago. Entonces, para yo tener una muestra del estómago, lo que tengo que hacer es una endoscopía, ¿no? Hago la endoscopía, tomo la muestra y ya tengo la biopsia, ¿no? Entonces, en esta biopsia, yo le puedo hacer la prueba de la ureasa. ¿Qué significa la prueba de la ureasa? Ven acá, tengo yo mi tubito con mi biopsia, ¿sí? Le echo la ureasa y esta biopsia que se encontraba de color amarillo va a pasar a color fucsia. Si ocurre esta reacción es porque hay ureasa. Y si hay ureasa es porque hay Helicobacter, que es lo único que produce la bacteria, la ureasa, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo observo que ha cambiado de color, es porque hay ureasa. Y si hay ureasa es porque hay Helicobacter. Ese es un método. ¿Listo? La ureasa. El otro método es la biopsia, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es fijarla, le voy a echar hematoxilina y eosina y voy a tener esto, ¿no? Y el patólogo me va a decir, sí, acá veo Helicobacter y bueno, ya me hizo el diagnóstico, ¿no? Segundo método. Tercer método es que lo cultive. O sea, que esta biopsia la cultivo y luego me va a dar un antibiograma. Me va a decir a quién es resistente y a quién es sensible, ¿no? Amoxicilina es resistente, levofloxacino es sensible, ¿no? Claritromicina es resistente. Se me va a decir a qué antibiótico le va a hacer efecto. Ese es el cultivo. Y el PCR vendría a ser la reacción en la cadena de la polimerasa, ¿no? Si amplía el ADN de la bacteria. Todas esas 4 son invasivas. Necesito yo de la biopsia. Las no invasivas no necesitan de biopsia. En primer lugar, la prueba del aliento. Ven acá. A la persona se le da un paquete, ¿no? Va a tomar una pastilla que te va a marcar el aliento, ¿no? Luego le hacemos que la persona sople, ¿no? En una bolsita, lo metemos a una máquina y lo que va a leer es básicamente eso, el aliento, ¿no? Miren acá, a la persona se le dio una pastilla marcada con carbono 14, esta pastilla entra al tracto digestivo, ¿sí?
Y este bicarbonato marcado pasa al pulmón y cuando la persona bota por el aliento va a encontrar este CO2 que se encuentra marcado con el amonio, ¿no? con el carbono 14. Entonces, esta prueba se conoce como prueba del aliento, ¿no? Nunca tomé una biopsia, ¿no? Solamente dice que tomé la pastilla y que sople, ¿no? Y en el aliento se sabe si tiene o no la bacteria. Esa es una prueba. La otra prueba es la prueba serológica. Yo tomo muestras de sangre y lo que voy a hacer es ver anticuerpos. Anticuerpos IgM o IgG, ¿no? IgM indica una infección reciente e IgG una infección pasada, ¿no? Y por último, voy a detectar yo el Helicobacter en heces. O sea, le pido una muestra de heces y en las heces busco el Helicobacter. Igual, nunca pido una biopsia, ¿sí? En conclusión, tendremos pruebas invasivas y pruebas no invasivas. ¿Listo? De todas estas 7, ¿cuál es la mejor? La mejor es el cultivo, ¿sí? La que tiene más sensibilidad. ¿Y cuál es la que tiene menos sensibilidad? Las serológicas. ¿Listo? Las serológicas. Muy bien. Ahora, si yo ya sé que el 70% de la población tiene Helicobacter, ¿a todos los voy a tratar? ¿Me convendría tratar a toda la población? Si sé que es una bacteria que se transmite fácil. Si sé que se transmite por un chape. Entonces, ¿para qué lo trato a él? Si su flaca tiene Helicobacter, ahora se la va a chapar y luego otra vez la va a transmitir. No tiene sentido. O trato a los dos o no trato a nadie. O de repente él es pillín y tiene otra chica. Entonces va a ir ahí transmitiendo Helicobacter a todo el mundo. Trato yo al abuelo que tiene 80 años. Si yo encuentro un niño de 5 años con Helicobacter, lo trato. Me convendría tratar a un niño de 5 años o un abuelo de 100 años. ¿Ya para qué? ¿No? Entonces, ¿en quiénes puede tratar y en quiénes no? En el 2005 hubo un consenso de Maastricht, que me decía en quiénes sí o sí tengo que tratar la bacteria. En primer lugar, los que tienen una úlcera. Claro que sí. Si yo sé que las úlceras son por Helicobacter, entonces si mi paciente tiene una úlcera, tienes que tratar el Helicobacter sí o sí. ¿Sí? ¿En quiénes más? En los que tienen este tipo de linfoma que es el maltoma. Que ya dijimos que el maltoma era básicamente por el Helicobacter. Entonces ahí igual hay que tratar sí o sí la bacteria, ¿no? La atrofia, claro que sí, porque dijimos que la atrofia pasaba a metaplasia, displasia y cáncer. Entonces tengo que tratar a los pacientes que tienen atrofia, ¿sí? En pacientes que han tenido cáncer de estómago y les quitaron la mitad del estómago y en esa mitad del estómago encuentro Helicobacter, tengo que tratar la bacteria, ¿sí? Vuelvo a repetir, pacientes que han tenido cáncer de estómago, le sacaron la mitad del estómago y en la otra mitad que les quedó tiene Helicobacter, tratan Helicobacter. ¿Quedó claro? Pacientes con familiares de primer grado con cáncer de estómago, mi mamá, mi papá, mis hermanos o mis hijos han tenido cáncer de estómago y a mí me encuentran Helicobacter, me tienen que tratar el Helicobacter. ¿Sí? Luego, dispepsia no ulcerosa. ¿Qué es dispepsia? Es toda molestia en la parte superior del estómago, ¿sí? Tengo dispepsia y me han encontrado Helicobacter, lógicamente que tengo que tratarme el Helicobacter. ¿Listo? Vean acá, pacientes que toman aspirina por largo tiempo y tienen sangrado intestinal, tratamiento para el Helicobacter. Anemia ferropénica sin causa aparente y tienen Helicobacter, tratan el Helicobacter porque les dije en la clase de anemia que una de las cosas de ferropenia era el Helicobacter. ¿Listo? PTI, lo que comenté hace un rato. Tengo PTI y tengo Helicobacter, tratan el Helicobacter. ¿Listo? Pacientes que usan AINES, pacientes que toman diclofenaco, naproxeno, ketorolaco y le encuentran el Helicobacter, tratan el Helicobacter. Por último, si el paciente lo quiere, le dan tratamiento para el Helicobacter. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice Maastricht. ¿Ah? Son indicaciones claras para tratar el Helicobacter. Pacientes que tienen úlceras,
pacientes con falla de primer grado de cáncer de estómago, los pacientes que han tenido cáncer de estómago y les quedó la mitad del estómago con Helicobacter, los que tienen maltoma, los que tienen atrofia gástrica, los que usan AINES, los que usan aspirina, todos ellos obligado a erradicar Helicobacter. ¿Listo? Muy bien, voy a quedar ahí.